Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa, un compendio de las noticias más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones. Miren, para este jueves 14 se dará el fallo final sobre el controversial caso de Odebrecht. Participación Ciudadana piensa o espera que la justicia dé un fallo satisfactorio. Vamos a ver una historia de Jennifer Peña. La coordinadora general del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, Lady Blanco, espera que las magistradas que componen el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, quienes tienen en sus manos la sentencia de los 6 implicados en el caso Odebrecht, emitan un fallo de acorde a la ley. La población dominicana tiene 4 años esperando justicia. Hemos visto las últimas actuaciones de este Ministerio Público, que ha presentado más de 500 elementos probatorios, y nosotros tenemos la esperanza de que haya una sentencia que evidencie esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Blanco también entiende que el expediente acusatorio presentado en contra de los encartados en el escándalo está flojo y con fallas, y que de no lograrse condenas, el Ministerio Público debe rendirle cuentas a la población. Todos esperamos justicia y yo creo en la independencia del Ministerio Público y creo en la justicia dominicana. Yo tengo las altas expectativas de que todo lo que se emita como sentencia sea justamente basado en el debido proceso, y a eso que estoy apegado totalmente. Mientras que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, tiene altas expectativas y dice creer en la justicia dominicana y que la sentencia será emitida cumpliendo con todas las normas jurídicas. Para los encartados en el escándalo Odebrecht, el Ministerio Público pide condena entre 10 y 5 años de prisión. Gracias a Jennifer Peña. A propósito, juristas entienden que en este caso de Odebrecht, algunos de los imputados irán a la cárcel. Vamos a ver los detalles con Lency Alcántara. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional darán a conocer este jueves la sentencia a los implicados en el escándalo de Odebrecht. Los imputados, el empresario Ángel Rondón, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, los ex senadores Tommy Galán y Andrés Bautista, Conrado Pitaluga y Roberto Rodríguez, sabrán si saldrán ilesos de las acusaciones del Ministerio Público o si resultarán condenados. Abogados entrevistados al respecto entienden que habrá condena para algunos de los acusados. De acuerdo a lo que se presentó ahí prácticamente y lo que doña Miriam había manifestado en aquella vez cuando era jueza, obviamente se sobreentiende de que no hay mucha prueba que digamos para producir una condena, pero vamos a esperar porque la justicia es algo que es impredecible. Confío en ese tribunal, porque ese es un tribunal justo, un tribunal que va a valorar las pruebas, como les dije, valga la redundancia, en su justa dimensión. Un tribunal que no está comprometido con nadie, con ningún sector. Es casi seguro que los encartados en el caso de Odebrecht van a ser todos descargados y enviados a su casa libre de culpa. Porque recordemos que la magistrada, en aquel tiempo juez, hoy procuradora, dijo que ahí no existía caso, que las pruebas que se habían presentado eran pruebas muy flojas, y también que las declaraciones premiadas que dio Marcos Barconcelos eran declaraciones que estaban ajustadas a una conveniencia particular y que buscaban incriminar personas por hacerle daño político. Mientras que otros juristas abordados por este equipo de prensa aseguran que aunque no haya pruebas suficientes para condenar a los implicados en el caso, la mayoría serán castigados con el peso de la justicia independiente. Por lo que uno aprecia y como trabajan los tribunales dominicanos, yo espero condena para todos. Aunque no se la merecen, pero los tribunales dominicanos trabajan así. Los casos sensacionalistas, los casos de público, los casos que se llevan a la prensa, ya el fiscal lo gana. Parte de ellos serían beneficiados con una pena suspensiva y algunos de ellos serían condenados.
Los que serían condenados serían los principales cabecillas de este proceso, a la cual se ha imputado desde un principio como cabecillas principales. Pero sería una sentencia, a lo que está pidiendo el Ministerio Público, es una sentencia 5 años o 10 años, y en la cual de ella podría haber alguna pena condenada por suspendida. Yo entiendo que va a ser una condena, si se quiere, equitativa, es decir, va a haber condenado y va a haber absuelto, porque yo entiendo que el proceso ha hablado desde el principio, incluso la magistrada Miriam Germán criticó al Ministerio Público en el principio, entonces ella es parte ahora de lo que criticaba. Yo creo que va a ser una sentencia, en parte van a salir condenados y en otros van a salir absueltos. Para los encartados en el caso de Brecht, el Ministerio Público pide condenas entre 10 y 5 años de prisión. La sentencia será conocida este jueves 14 de octubre a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias, Lenzi. Miren, hay que esperar ya la sentencia final. Y yo no soy abogado, incluso ni siquiera me gusta mucho el derecho, pero uno tiene como comunicador que estar al tanto de todo lo que afecta a la sociedad. Y evidentemente que este escándalo de Odebrecht, este caso de Odebrecht, ha impactado a la sociedad y en consecuencia uno tiene que estar más o menos al tanto. ¿Qué es lo que yo percibo? Yo percibo que ciertamente a la sazón el Ministerio Público hizo un expediente flojo, un expediente político, un expediente con la intención no de castigar a nadie, sino de dañar la imagen política de algunos de los que están implicados, e incluso de algunos de los que implicaron y ya no están dentro de los que siguen imputados. ¿Qué va a pasar? Mi percepción es que como eso fue un expediente político mal hecho, sin pruebas, todo el mundo va a salir absuelto de ese caso. Eso es lo que va a pasar. Entonces luego, a quien la sociedad debe de pedirle explicación, es a Jean Alain Rodríguez, que fue el que él mismo impidió, él mismo manipuló el proceso de elaboración del expediente para que fuera un tollo. Yo me niego a pensar, como dijeron algunos de los juristas que entrevistó Lenzi, que aquí, por el asunto de el tremendismo de los medios de comunicación, del manejo de la percepción en los medios de comunicación, entonces los jueces van a fallar en contra de personas de los que no se tiene pruebas adecuadas, suficientes y contundentes para llevarlos a prisión. Ya lo dijo la actual procuradora de la República. Ahora en la sesión ella era jueza y ahora es la procuradora. Bueno, pero evidentemente que ella tiene que permitir que el proceso siga y llegue hasta el final. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha aportado? Nada nuevo se ha aportado. Eso es sencillamente un expediente tolloso, sin pruebas suficientes y definitivamente haciendo justicia, todos quedarán afuera. Miren, el exdirector de Radio Educativa Dominicana, Miguel Ortega, el colega Miguel Ortega, afirmó que llevará hasta las últimas consecuencias su denuncia sobre corrupción en el Estado. Ortega fue interrogado por cerca de 2 horas en el Departamento de Fraudes de la Contraloría General de la República, donde, según dijo, recibió un trato ético y profesional. Veamos una historia de nuestro compañero Francisco Javier.
El locutor Miguel Ortega, quien desde el inicio del presente gobierno se desempeñó como director de Radio Red Educativa, hasta que renunció tras un conflicto con un compañero de labores en el Ministerio de Educación, expresó al salir de la Contraloría General de la República que desconoce si será de nuevo citado. En esa unidad de antifraude me entrevistaron 3 personas que fueron muy profesionales y me dijeron de todo lo que se trataba en sentido general para buscar claridad y hacer justicia sobre la denuncia que nosotros hicimos. Miguel Ortega señaló que está pagando las consecuencias de su denuncia y agregó que espera resultados de la investigación iniciada por las autoridades. Según la denuncia de Ortega, un empleado del Ministerio de Educación identificado como Luis Lebrón le habría ofrecido desviar fondos públicos y utilizarlos para fines personales. Francisco Javier, EN Tele. Gracias a nuestro compañero Francisco Javier. Miren, un alegado ladrón de espejos retrovisores fue golpeado por ciudadanos en el sector Los Ríos del Distrito Nacional que lo sorprendieron en acción. El joven recibió una andanada de golpes por residentes en el sector, quienes dijeron que ya están cansados de que les roben los retrovisores de sus espejos. Dijeron que la delincuencia está acabando en Los Ríos debido a la falta de vigilancia policial. Una niña de 8 años de edad resultó muerta anoche a causa de una balacera entre bandas rivales en Moca, de la provincia de Espaillat, donde los 2 adultos resultaron heridos. Veamos un reporte de nuestro corresponsal, Cristian Rodríguez. 6 hombres desconocidos a bordo de 3 motocicletas se movilizaban por la calle José María Rodríguez del barrio Sarcipuede y sin piedad ejecutaron una balacera donde resultó muerta la niña Adriana Ojeda Tapia, de tan solo 8 años de edad. 2 personas que estaban por los alrededores también fueron alcanzados con disparos que realizaron los desapresivos. Pido un llamado hoy a esta comunidad de Sarcipuede, donde yo vivo, que la policía debe poner más carácter a los asuntos de Moca. Y la gobernadora, que se deje ver la cara, porque ni por televisión se va hablando la gobernadora. Pues la delincuencia se va a acabar y ahora que ahí vea me tocó a mí, es familia mía, la muchachita, estaba ahí haciendo una tarea y ahora que hay delincuencia. Fue alrededor de las 9:30 de la noche de ayer que se produjo este hecho fatal, producto del control de los puntos de drogas que permanecen en el municipio de Moca. Los habitantes del sector hacen un llamado a la policía a actuar con responsabilidad. Cuando ya la policía aquí en Moca y en la República no están haciendo nada, porque la policía lo que quiere coger dinero, aquellos que venden droga para ocultarle su espalda, y cuando ellos cogen su dinero, lo que hacen es que van a socorrer a aquellos que venden la droga. La niña cayó ahí, desangrando. Nosotros nos turbamos, nosotros empezamos a dar gritos porque la veíamos la niña viéndonos así con los ojitos como que se estaba muriendo. Ella le dijo a la hija mía, ya como que cuando la hija mía la habló, métete para adentro, ya, ella le había dado el tiro, que ya pasé, ya tenía el tiro ahí. Decenas de ciudadanos de la provincia Espaillat han fallecido en esta circunstancia. Esta vez le tocó a Adriana Tapia, de tan solo 8 años de edad. Oigan qué situación más desgarradora. Una niña de apenas 8 años, y como dice Cristian Rodríguez, nuestro corresponsal, eso ocurre con frecuencia en esa provincia. ¿Por qué? Porque la policía no tiene el control de nada. Entonces la policía o no vigila adecuadamente, o es socia de los delincuentes, o no actúa adecuadamente, porque en estos días han matado a 2 o 3 gente porque no manejan las técnicas adecuadas, o son delincuentes, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, por lo menos hizo algo. Un agente de la Policía Nacional hirió de un balazo a un supuesto delincuente cuando atracaba a una mujer. El agente policial propinó un disparo al joven, el cual
fue sorprendido despojando a una mujer de su bolso y su celular. Estando en el pavimento, el alegado delincuente dijo que cometió el atraco porque su madre está enferma y no tiene recursos para comprarle las medicinas. Evidentemente que ese no es una excusa para robarle a nadie, así que bien hecho por esa gente. Lamentablemente vimos en el día de ayer que otro disparó de manera desaprensiva a un asaltante y lo que hizo fue que mató a un ciudadano decente. La ex ministra de la Mujer, Janet Camilo, exhortó hoy a la Policía Nacional a someter a sus agentes a programas psicológicos con el objetivo de fortalecer la salud mental de los mismos. La dirigente del Partido Revolucionario Dominicano hace la recomendación tras el incremento de los crímenes cometidos por miembros de la institución del orden público. Yo creo que la policía tiene que hacer un paro en ese sentido y mientras se toman medidas drásticas y cuando se habla de un supuesto reforma policial, es un tema no solamente de reforma de mecanismos, sino es un tema de salud mental. Y yo invito, que pasó la semana de la salud mental, yo invito a que la policía haga cursos, talleres de salud mental a sus policías, tanto hombres como mujeres. Es un tema de cómo manejan las emociones, cómo manejan las crisis ante la depresión que la pandemia nos está dando. La exministra Janet Camilo consideró que urge una reforma en la Policía Nacional de manera integral. Ahora vamos con el resumen de noticias internacionales. A propósito del Día de la Raza o del descubrimiento de América, el historiador Marcial Castro junto con el arquitecto Juan Luis Sáenz han presentado un estudio con el objetivo de encontrar el lugar en el que reposaron los restos de Cristóbal Colón antes de emprender su primer viaje a Sevilla, al sur de España. El proyecto presentado al Ayuntamiento de Valladolid y recién publicado prueba cómo Castro, especializado en historia moderna, ha ubicado el lugar exacto en el que estaría la antigua capilla de Luis de Cerda, antiguo convento hoy desaparecido de San Francisco de Valladolid, que albergaron 3 años los restos del descubridor, muerto en mayo del 1506 en Valladolid. El Fondo Monetario Internacional redujo levemente su pronóstico de crecimiento mundial para el 2021 a un 5,9%, pero disminuyó drásticamente la previsión para Estados Unidos, la mayor economía mundial, a 6,0%, según sus últimas proyecciones publicadas este martes. El crecimiento mundial para el 2021 se proyecta en un 5,9% frente al 6% estimado en julio, una baja marginal, explicó el FMI en su actualización del informe trimestral Perspectivas de la Economía Mundial. La farmacéutica Merck pidió a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19, que añadiría una arma nueva y fácil de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todos los demás tratamientos contra la enfermedad respaldado por la FDA requieren una inyección o una vía intravenosa. La comunidad médica mundial, que se unió para pedir a los gobiernos más esfuerzos para frenar ese calentamiento global, ha advertido que el cambio climático es ya la mayor amenaza a la salud a la que enfrenta la humanidad y que sus efectos pueden ser más catastróficos que los de la pandemia del COVID-19. 300 organizaciones sanitarias que representan a 45 millones de trabajadores del sector presentaron hoy su receta para un clima sano, una carta abierta a la comunidad internacional que pide acciones urgentes para evitar que el calentamiento global supere los 1.5 grados este siglo.
UNICEF denunció el drama que están viviendo diariamente miles de niños en brazos de sus padres, algunos de pocos meses de nacidos que se enfrentan a la inhóspita selva de Darién que separa Colombia y Panamá. UNICEF dijo que entre enero y septiembre del 2021 la cifra de menores que arriesgaron su vida en el intento de cruzar el Darién en un camino que puede durar más de una semana, plagado de animales salvajes y de insectos, llegó a casi 19.000, su máximo histórico, según reveló este martes. Grecia aumentará la presencia de guardias en su frontera con Turquía por temor a un aumento de la inmigración ilegal vinculado a la crisis en Afganistán, según informaron las autoridades. En los últimos 2 años, Grecia ha endurecido su política migratoria y la vigilancia de las fronteras, extendiendo un muro a lo largo de su frontera terrestre con Turquía, instalando una red de vigilancia de alta tecnología para tratar de disuadir a los solicitantes de asilo. Nuestra experta en temas deportivos, Aimé Rivas. Hola, Edmundo, ¿cómo está? Feliz martes. Yo estoy bien y pico. ¿El agua cómo lo ha tratado? Bueno, ha llovido bastante, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo vine en mi carro, no encontré, por suerte, muchos tapones. Sí. Cuando me parqué no había tanta lluvia y llegué... Lo ha tratado bien el agua. Me mojé un poquito, pero no tanto. Pero después que entré, evidentemente, ha llovido a cántaros. Demasiado. Bueno, señores, bueno, en las grandes ligas, el conjunto de los Astros de Houston derrotaron a los Medias Blancas de Chicago y pasan a la serie divisional frente al combinado de Boston. Todos los detalles tras la pausa. Las personas con autismo sí tienen la capacidad de aprender y desarrollar habilidades. En Seguros Reservas creemos que también pueden enseñarnos e inspirarnos, como Francisco Cordero, profesor de informática. Lleva más de 5 años enseñando a decenas de niños con su misma condición. O como Evan, quien contra todo pronóstico y barreras hoy practica 2 instrumentos y es un apasionado del arte. Las personas con autismo son piezas importantes en la sociedad. Apoyamos su inclusión con Just, nuestro seguro médico internacional con cobertura local. Ahora puedes acceder a terapias conductuales y de comunicación en una amplia red de centros de salud a nivel mundial. Hazlos parte. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de $600 de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intran, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intran, cambiando la forma en que nos movemos. 14 TV se coloca como el canal de mayor crecimiento en teleaudiencia en tan solo 3 meses. Récords de teleaudiencia en la transmisión del sepelio de Johnny Ventura. Cobertura del desfile dominicano en Nueva York. 14 TV. Más variedad. Presentaciones exclusivas de artistas internacionales. Más contenido. Lo mejor del deporte. Espectáculos. Historia de nuestra música. Informaciones, comentarios y análisis de actualidad. Conciertos y mucho más. 14 TV, convirtiéndose en poco tiempo en el canal de entretenimiento de la familia dominicana. Mejor imagen, mejor sonido, HD real. 14 TV, televisión para todos. Rumbo al primer lugar a base de talento local. Gracias, pueblo, por la sintonía.
Jueves 14 de octubre, Hard Rock Café Santo Domingo presenta el astro de Villa, Sergio. Pero qué va. Jueves con Bebeto celebra la nominación al Grammy de un artista que siempre llena. Esa boquita tramposa. Sergio en su concierto. Sergio las canta todas. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Anoche hablamos del amor. Dile que todo aquello que escribí. Jueves 14 de octubre, Hard Rock Café Santo Domingo. Sergio las canta todas. Invitado especial Rafi Palacio. Boletas a la venta en Huepa Ticket, CCN Nacional y Jumbo. Información 849-739-3405. 14 TV, televisión para todos. De vuelta en 14 TV Informa, dime qué me tienes. Bueno, Edmundo, y los Astros de Houston lo hicieron nuevamente, clasificaron a la serie de división después de enfrentarse al combinado de los Medias Blancas de Chicago. Vencieron 10 carreras por 1. Ahí vemos el cuadrangular ahí de Altuve, que la gente estaba como un poco molesta y todo eso, porque todavía desde todo lo que ha pasado con este equipo de Houston, sabemos todo lo que ha pasado con los robos de las señas y todo eso, pero el caso es que ya clasificaron y se estarán enfrentando entonces al combinado de los Medias Rojas de Boston, que como pudimos ver ayer derrotaron también a Tampa Bay. Una serie va a ser muy interesante, el mundo, ver a estos equipos de los Astros de Houston, donde hay varios dominicanos. Vemos el caso de Franden Valdez y por supuesto de Rafael Devers del conjunto de los Medias Rojas de Boston. Expectativas, muchas son las que se está realmente hablando con estos equipos. También hay que mencionar el equipo de Milwaukee y el Atlanta, que también se están enfrentando y la serie está 2-1. Vamos a ver qué pasa. Y por supuesto el enfrentamiento de los Dodgers de Los Ángeles frente a San Francisco. ¿No? Hasta ahora vamos a ver las expectativas que se están realizando con estos conjuntos. De las grandes ligas, entonces, hablar por supuesto de la Liga Dominicana de Béisbol, donde los Tigres del Licey ya anunciaron más refuerzos que están llegando aquí a la República Dominicana. Es la contratación de Taylor Corler, relevista, que ha tenido participación también en grandes ligas, y por supuesto Austin Warner. Eso es del conjunto de los Tigres del Licey. Por otro lado, hablar también de la adquisición de las Estrellas Orientales, de otro lanzador colombiano que estará también aquí como refuerzo del conjunto de las Estrellas Orientales, el caso de Reiber Santamartín, colombiano, que también ha tenido participación con el conjunto de Cincinnati. Ya se integró a las prácticas el lanzador dominicano Raúl Valdés, y como siempre el departamento de prensa de los Toros nos mandó un cortecito sobre su integración al conjunto de los Toros del Este. Así que Freddy, cuando tú guste. Pero poder tener esa medalla, que no todos los jugadores de béisbol tienen la oportunidad de tener. No, para mí es un privilegio y muy contento, y como dije ahorita, haber participado en esa Olimpiada y tener una medalla olímpica. Yo creo que eso es un sueño de todos los atletas, representar a su país en un evento como ese. Tuviste también algunas molestias físicas, pero después te vimos jugando también en la Liga de Verano, hasta dando cuadrangulares. ¿Tú quieres ser el próximo Tani del béisbol dominicano? No, sí, tenía varios dolores, tenía un dolor en la espalda y desde el preolímpico y nada, después me mantuve lanzando y jugando, tú sabes, hasta que lo podía hacer, el dolor lo tenía, pero podía hacer el trabajo, y me mantuve haciendo eso siempre, todo el tiempo, y nada, estuve ahí en la Liga de Verano jugando con el equipo de Arrocero San Francisco, y sí, cogí mi turno ahí y par de hits, tú sabes, uno siempre está ready para jugar cualquier posición. O sea, que le vas a pedir a Lino que también te ponga designado aquí. Sí, el día que yo piche no hay designado, voy a pichar. Pudimos ver a Raúl Valdés, que también se integró al conjunto de los Tigres del Licey. Por los Leones del Escogido, La Flecha también se integró, Iván Nova, por las Estrellas Orientales, Junior Ley. O sea que ya el 27 de octubre solamente hay que cantar play ball
y estaremos ahí para llevar las informaciones desde el Estadio Quisqueya. Por otro lado, entonces, señores, el Consejo de Regidores del Distrito Nacional acogió como bueno y válido para Priscila Rivera y también a Félix Sánchez, hacer los hijos meritorios. Estaba incluso hablando con relación sobre esto, que yo entiendo que sí, que ya se merece todo ese galardón que le van a dar como hijos meritorios del Distrito Nacional, al igual que Félix Sánchez, por las cosas que han hecho aquí. Y por último, entonces, en la NBA, hablar de Al Horford, que dio positivo al COVID, señores, la NBA no está en eso, y Kyrie Irving, después que hablamos ayer de eso, pues el conjunto de los Brooklyn que si él no va a jugar, ahí vemos a Al Horford que dio positivo y está fuera por lo menos los 15 días que tienen que pasar el proceso. Y por supuesto, como dije, Irving, el conjunto dice que si no se vacuna, él no va a jugar en la NBA. Así que esas son las reglas hasta ahora. Edmundo. Allá él. Bye bye, nos vemos entonces hoy en 14 Deportes. Perfecto. Bueno, pues vamos con las informaciones. Miren, en este fin de semana andó por los diferentes medios de comunicación un proyecto de reforma que se supone que lo infiltró el gobierno para ver las reacciones de los diferentes sectores respecto a esa propuesta de reforma fiscal. Pero en el día de hoy salió una especie de Twitter del director de comunicaciones del Palacio, Melo Figueroa, negando que haya sido el gobierno quien pusiera en los medios de comunicación de manera subrepticia ese proyecto de ley. No obstante, por la forma en que fue redactado, los detalles que tiene, la gente piensa que sí que fue infiltrado por el gobierno. Vamos a ver en ese sentido diferentes reacciones de políticos y empresarios respecto a este documento que se infiltró de la reforma fiscal, con una historia que tiene nuestra compañera Rosalba Escalante. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, acusó al gobierno de poner a especular a la población con una propuesta de reforma fiscal que ahora niega. En términos parecidos se pronunció el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, quien al igual que Mariotti dijo estar a la espera de una propuesta oficial. Definitivamente fue un globito de ensayo, a ver cómo reaccionaba la ciudadanía, cómo reaccionaban los operadores económicos, los sectores sociales, y sin dudas que le salió el tiro por la culata. Pero si esa era la intención, bueno, ahí tienen la temperatura social, ahí la tienen. Me parece muy extraño que un proyecto tan bien elaborado de 94 páginas con todos los logos del gobierno no se corresponde con algo oficial, no sea el verdadero, porque de haber sido el real, o del real haber sido parecido o similar a ese que anda circulando, estaríamos lamentablemente hablando de que la clase media y los que menos pueden en este país se acercan a un peligro de extinción. Mientras que para el sector empresarial se hace urgente no una reforma sino un pacto fiscal acorde a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Al igual que los partidos políticos esperan que la propuesta oficial se enfoque en disminuir el gasto público. Y el presidente del CONEP, Pedro Brache, ha dicho que lo recomendable es un pacto fiscal, pues tendrá que tocar muchos aspectos, no solamente impuestos específicos, sino tema también del gasto y de la base imponible en estos momentos. No podemos continuar recurriendo a reformas tributarias aisladas. Debemos partir desde una revisión profunda del gasto público con la finalidad de alcanzar niveles de eficiencia y transparencia que sean un referente para la región. En medio de esta ola de especulaciones y rechazo a la propuesta que se le adjudicó al Poder Ejecutivo, el gobierno insiste en que tiene avanzada su propuesta y que buscará el consenso de todos los actores de la sociedad para lograr que la misma sea en beneficio de la población. El ministro de Hacienda, como le he dicho en otras ocasiones, usted lo sabe, el ministro de Hacienda está manejando esto y en los próximos días. El documento filtrado consta de 90 páginas e incluye incrementar los impuestos sobre la renta, a las compras por internet, las bebidas alcohólicas y azucaradas, entre otros gravámenes. Es toda la información. Con esto yo retorno al set de noticias. Gracias a Rosalba Escalante. Miren, la verdad es que hay una incertidumbre sobre si fue el gobierno o no
por la forma en que fue elaborado, parece que sí. Lo adecuado es que el gobierno presente su proyecto de manera transparente, lo sepan todos los sectores, hagan sus observaciones y haya una discusión abierta, profunda sobre el tema. Porque la verdad es que la República Dominicana no puede seguir haciendo parchos. Tiene ya que darse una reforma fiscal integral. Me preocupa que el representante de Ángel solamente tomó en cuenta el gasto. El gasto, que por supuesto hay que darle calidad al gasto, pero también hay que mejorar los ingresos del gobierno. Porque independientemente de que el gasto sea o no de calidad, la presión fiscal seguirá siendo de 13.8 insuficiente. Y esa es la principal razón por la que siempre hay un déficit estructural de un 3%, se ha incrementado de manera sostenida la deuda externa, no hay suficiente inversión de capital, no hay suficiente dinero para invertir en salud, en educación, en vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. En la creación de un estado de bienestar, una sociedad democrática, social y de derecho. Y eso solamente se logra cuando hay inclusión social y económica que se logra a través del modelo tributario y del adecuado gasto público que propenda a la inclusión. Para eso se necesita dinero. El presidente ha hecho una serie de visitas a las diferentes provincias y en cada una de ellas ha prometido inversiones en infraestructura millonarias, que además ciertamente son necesarias. Hay estudios que determinan que para que un país pueda desarrollarse y para que los países pequeños o emergentes como nosotros puedan tener convergencia económica con los países desarrollados, tienen que tener una inversión de al menos un 10% anual en infraestructura, un 10% del PIB en infraestructura. Eso no pasa aquí. Entonces, para eso se necesitan recursos. Por supuesto, también se necesita un gasto limpio, transparente y de calidad. Y para eso hay que ponerse de acuerdo en ese pacto social, como dicen los empresarios, que debe de ser así. Pero transparente, que todo el mundo sepa lo que está pasando para que no se vuelva a hacer otro parche regresivo. Porque incluso yo pienso que si otra vez se vuelve a hacer otra reforma fiscal regresiva que afecte y dañe a la clase pobre y a la clase media, aquí puede haber hasta un estallido social. Porque con todo el estrés que ha tenido la República Dominicana en el último año y medio como causa de la pandemia, todas las personas que han quedado desempleadas, todas las personas que han enfermado, que han muerto, y además ahora con una tanda de apagones, con incremento de los combustibles, con incremento de la tarifa eléctrica, con incremento de los precios de la canasta familiar. Si ahora también te dan otro leñazo y aumenta y te elaboran y promulgan una reforma fiscal regresiva, definitivamente que yo no sé hasta dónde va a llegar la paciencia del pueblo dominicano. Miren, el senador del Partido de la Liberación Dominicana, de Elías Piña, Iván Lorenzo, calificó como una bola de humo la propuesta de reforma fiscal filtrada a los medios de comunicación este fin de semana. Asegura que el gobierno busca tomar el pulso a la población sobre la cantidad de impuestos que podrían imponerse a partir de la nueva reforma tributaria. Nos preocupa sobremanera que ellos de nuevo vayan a elaborar una propuesta que vaya en detrimento de la inmensa mayoría que son los pobres del pueblo dominicano. ¿Esa propuesta
Es un globo de ensayo. Es un globo de ensayo producto de la improvisación a la que nos tiene acostumbrado el gobierno de Luis Abinader y del PRM. Renzo fue cuestionado sobre el tema en el marco de la firma de un convenio entre la Defensoría del Pueblo y Participación Ciudadana para promover la educación sobre los derechos humanos. A propósito, la Confederación Autónoma Sindical Clasista espera que la reforma no sea como las anteriores, un parcho, sino que sea una reforma fiscal, completa, integral, con acciones reivindicativas para la sociedad dominicana. Y queremos también dejar claramente establecido que no es posible que vayamos nuevamente a una reforma fiscal regresiva. Todo lo contrario, debe ser una reforma fiscal progresiva. No se puede apuntar a hacer algo parecido a lo que hemos hecho desde el año 2004 hasta el 2012, que se le llamaron reformas fiscales. Fueron pachos fiscales para llenar los huecos que dejaron los déficits de las finanzas públicas. El dirigente sindical dijo que el déficit fiscal es producto del despilfarro, la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos. Hay algo de cierto en eso. Hay algo de cierto en eso, pero también hay que entender que para que una economía crezca adecuadamente se necesita el gasto público del gobierno. Miren, hubo en un momento, en el 2012, cuando arribó al poder el presidente Danilo Medina, en el cual fue necesario hacer una reforma fiscal. Los empresarios, en contra de la reforma, en ese momento, indicaron que aquí no se necesitaba una reforma fiscal para controlar la deuda pública y para controlar el déficit fiscal, que lo que tenía que hacer el Estado era apretarse los pantalones y dejar de malgastar. Pues, ¿qué sucedió? Que después que se hizo la reforma fiscal, eso hizo el gobierno, apretarse los pantalones, e incluso tuvo un superávit fiscal en los primeros 4 meses del año 2013. Pero ¿qué pasó? Que como hacía falta para catalizar el crecimiento, dinamizar la actividad económica, el gasto del gobierno, entonces, ¿qué dijeron los empresarios cuando vieron la realidad? Dijeron, no, así no, porque incluso el gasto público, la inversión del Estado, les favorece a sus negocios, porque ellos son los clientes del gobierno. Y aparte de eso, eso estimula el gasto del gobierno, estimula la inversión y el consumo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos vieron la realidad de que el gobierno no estaba malgastando, tenía superávit, pero la economía no estaba creciendo y a ellos le estaba yendo mal. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, que el gobierno tiene que gastar, que hay un déficit moderado, pero que hay un déficit, porque ese gasto es necesario para activar la economía. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque si el gobierno se aprieta los pantalones y tiene una presión fiscal de apenas un 13.8, eso es lo que va a pasar, que la economía no va a crecer. Entonces, por eso, para que, claro, reitero, transparentando el gasto público, dándole más calidad, pero tiene que aumentar la presión fiscal para que el gobierno tenga por lo menos un gasto público que represente un 16, un 17% del Producto Interno Bruto, que determina la historia que ese es el gasto adecuado para que la economía dominicana siempre crezca por encima del 5%. Un crecimiento adecuado, un 5, un 6, un 7%.
y cuando estamos en un ciclo de crecimiento hasta un 8%. Entonces, hay que hacer una reforma progresiva y que busque la manera de cerrar la brecha, reitero, lo diré mientras estemos en esta discusión, de cerrarle la brecha a la evasión y también revisar los subsidios. Miren, el expresidente Hipólito Mejía consideró que el gobierno debe tener cuidado con la reforma fiscal y que no afecte a los más vulnerables, especialmente que no afecte la canasta familiar. Víctor Erasme tiene la historia. Ante la posibilidad de que se implemente una reforma tributaria para el año 2022, Hipólito advirtió que no es posible gravar artículos de la canasta básica. Claro, no puede gravar la comida y ciertas cosas que perjudican a los más necesitados. No obstante, el exmandatario favoreció que se coloquen más cargas sobre los juegos de azar y las bebidas alcohólicas. ¿Usted se opondría a que aumenten los impuestos al ron y al alcohol y a las loterías? A todas esas loterías que usted ve banca en cada esquina. Yo creo que hay que penalizar a sectores que no gravitan en el costo de la familia. El exgobernante habló al asistir a un servicio religioso celebrado en recordación de la profesora y alta dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ibelice Prax Ramírez de Pérez, en la iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con motivo del primer aniversario de su muerte. Gracias a Víctor Erasme. Completamente de acuerdo con el presidente Hipólito Mejía. Comerciantes detallistas negaron hoy que existe abundancia de cebolla, como han denunciado productores de Azua y Constanza. Indicaron que lo que se busca es que el gobierno no importe cebolla para aumentar sus precios. Hoy nos reunimos aquí para hacerle un llamado al ministro de Agricultura y al señor presidente de la República que no se deje chantajear de diversos grupos que andan botando los productos agrícolas como la cebolla, diciendo que hay abundancia de cebolla. Aquí no hay cebolla blanca, no hay cebolla buena. Ya los agricultores vendieron toda su producción. Esa cebolla que están viendo, que la están botando, son cebollas pequeñas, para chantajear al gobierno de que no otorgue los permisos de importación al comercio detallista y así poder llevar la cebolla a más de 100 pesos la libra. Comerciantes detallistas manifestaron que el propósito es que suba el precio de la cebolla para culpar al gobierno. No, señores. No se lleven, los chantajistas son ellos. Hay que proteger la producción nacional. Después que se venda la producción nacional y que los productores nacionales no pierdan, entonces se piensa en dar permiso de exportación, si es necesario. También, cuando los precios están muy deprimidos, los productores nacionales pierden. Entonces, o el gobierno subsidia la producción, o que el precio llegue, o que el producto llegue a precios justos. No que vengan productos exportados de otros países, de países como Estados Unidos y los países europeos, que subsidian con sumas multimillonarias. El subsidio de la Unión Europea y de Estados Unidos a los productores agrícolas es como 6 veces el PIB de la República Dominicana. Eso se llama dumping, subsidio. ¿Qué es lo que hace? Que a través de ese subsidio pueden ofertar precios mucho más baratos hasta que desplazan a un sector X, en este caso a los productores nacionales, y se quedan ellos con el mercado. Consecuencia, el campo se deprime, los productores quiebran y la pobreza, la indigencia, el desempleo llega al campo. Entonces todos esos campesinos vienen al centro de la ciudad, a la capital, a Santiago, y se crean esos cordones de pobreza. O muchos desesperados porque también vinieron del campo a la capital y a Santiago, a las principales urbes de la República Dominicana, no encuentran qué hacer y se los comen los tiburones. Desesperados para Estados Unidos, para Puerto Rico y eso. Entonces, la responsabilidad primordial
principal del Estado Dominicano es proteger al productor nacional. Y no hay de otra. Todo eso lo que quieren es permiso de importación para ganarse un bollellón. No, gáneselo con comercializando la cebolla, el ajo y los productos dominicanos. Y no quiera ganárselo todo importando para que los productores nacionales quiebren. Eso es demasiado avaricia. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana anunció que adelantará la escogencia de sus candidatos o de su candidato presidencial con miras a las elecciones del 2024. Veamos una historia de Jennifer Peña. Con la decisión de Gonzalo Castillo de no aspirar a la presidencia de la República por el PLD, los demás aspirantes en el seno de la entidad han tomado un nuevo impulso. Es por ello que el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, entrevistado en Hoy Mismo, revela que la entidad morada escogerá su candidato temprano, pero sin violar la ley electoral. Y hasta prueba en contrario, el partido de gobierno, el hoy presidente de la República. Pero el PLD no le puede pedir a la Junta, entiendo yo, que le resuelva ese problema al PLD. Pero es que nosotros no estamos pidiéndole nada a la Junta, nosotros queremos apegarnos a la ley. Pero entre el órgano rector y el Partido de la Liberación Dominicana, buscar caminos, avenidas que permitan al PLD, sin entrar en contradicción franca, flagrante con la ley, recorrer un camino para escoger un candidato a tiempo. Mariotti se quejó de que el presidente Luis Abinader hace campaña todos los días en busca de la reelección y que la Junta Central Electoral no lo llama a capítulo. Óigame, la pre-campaña, nosotros tenemos aspirantes. Nosotros es un proceso interno vinculado a nuestros estatutos, apegado a la ley, porque nuestros aspirantes hacen actividades bajo techo. Nuestros aspirantes no pagan publicidad en Colorvisión. Nuestros aspirantes no pagan publicidad radial. Nuestros aspirantes hacen lo que dice la ley, trabajar las redes sociales como de manera abrumadora, desbordante, lo hace el gobierno central, promoviendo la figura presidencial y eventualmente candidato a una reelección. De otro lado, Mariotti dijo que cuando el proyecto de la reforma fiscal llegue al Congreso Nacional, el PLD lo analizará letra por letra. Gracias a Jennifer Peña. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que el PLD entiende que ya el candidato del PRM lo es el presidente Luis Abinader. Y entienden que el candidato de la Fuerza del Pueblo lo será Leonel Fernández. El problema es que Leonel Fernández ni Luis Abinader están haciendo campaña. Entonces ellos no pueden hacer campaña antes de tiempo. Hay que ver si, como dice Mariotti, hay caminos que permitan que ellos puedan escoger, empezar a hacer unas primarias internas, que es un proceso electoral, sin que eso viole la ley electoral y de partidos políticos. Veremos qué pasa en el futuro. Finaliza por el día de hoy 14 TV Informe. Yo soy Edmundo Ledesma. Para mí fue todo un placer. Nos vemos en la próxima entrega.